Muy bien. Acá me dan una tabla de datos, ¿verdad? Con el LA, que son los intervalos, la frecuencia. Y acá tengo todo lo que necesito para calcular los valores estadísticos importantes, tales como la media aritmética, la desviación media, desviación estándar, coeficiente de variación, coeficiente de asimetría o coeficiente de simetría y el coeficiente de kurtosis. Muy bien. ¿Qué es lo primero que necesito? Primero saber cuánto suma la F. Ahora la vamos a centrar, porque no está centrado. De hecho, podemos centrar todo esto, si no estuviera centrado. Muy bien, necesito saber cuánto da esa suma. Vengo y veo que acá al final aparece el signo de funciones y está el signo de sumatoria, de suma, sum, pero no lo automarca. Entonces tengo que marcar qué valores quiero sumar. Vemos que se pone en otro color. Le damos enter y ya sabemos que tenemos 149 datos. Los centramos. Muy bien. El XY se saca con una función llamada promedio. Eso es en Excel. Acá en hojas de cálculo, le damos igual y la función es average. Le damos average y me dice de qué valores. De estos dos. ¿Sí? Del intervalo, el 11 y el 22. Cierro el paréntesis, le doy enter. Y vean que automáticamente en color gris me aparece si yo quiero autocompletar. ¿Qué significa eso? Que él asume que esa misma fórmula la quiero usar en las demás columnas. Esa es una cuestión como de inteligencia artificial, como decir, este señor quiere seguir haciendo, en vez de arrastrarlo, yo le puedo dar chequecito, pero se dan cuenta que aquí aparece esto. Esto es porque está haciendo lo mismo para esta celda y esta no la quiero utilizar. Aquí lo que quiero es la sumatoria de algo. Pero en este caso el XY no necesita sumatoria, entonces simplemente se pone sobre la celda, le da suprimir o borrar y ya está. Nos quitamos ese error. Sería bueno poder marcar toda la tabla y le damos centrar para que todos los datos nos aparezcan centrados. En este caso no necesito sumatoria. Aquí ya tenemos una sumatoria, le vamos a poner cuadrito. Muy bien. F por XY sería multiplicar la frecuencia por la XY. Cuando le doy enter en automático me dice que si lo quiero autocompletar, vaya, está bien. Pero la sumatoria no puede dar 0. Entonces me voy a sumatoria, sum, y elijo los datos. Le doy enter y ya tengo la suma. ¿Verdad? Muy simple. Muy bien. Para poder hacer toda esta parte de la tabla, vemos que aparece la X con una línea arriba, que es la media aritmética, pero no la tengo. Aquí le puse solo X, pero es la media aritmética. Entonces, yo necesito calcular eso primero. La media aritmética yo necesito que tenga únicamente 2 decimales. Voy a hacerlo primero de forma normal, que sería simplemente dividir este valor, que es la sumatoria de FXY, entre N. Le doy enter, pero este montón de decimales yo los podría correr, ¿sí? Reduciendo decimales, pero el problema de eso es que internamente los va a seguir utilizando. Y yo así necesito que los trunque o los corte de tajo para no tener problemas y que no se parezca a una tabla hecha con calculadora. Entonces voy a borrar y la forma correcta es decirle que aproxime. En las hojas de cálculo, en tal caso, usamos la función round, ¿verdad? Round significa y dice redondea un número conforme a las reglas estándar. Round, paréntesis, y ahora voy a escribir que quiero esto dividido. Vamos a esperar que... El problema acá es de que la celda que quiero no me deja verla. Ahí está. Esto, celda C9. Cierro el paréntesis y le damos, le tengo que dar con punto y coma. Vemos que aquí aparece el punto y coma aquí en el ejemplo. Esa es la ventaja que tiene las hojas de cálculo, que me tira un ejemplo de cómo debería ser 2 decimales. Cierro paréntesis, le damos enter. Y veo que, aunque ya aproximó, aparecen un montón de ceros, pero esos no importan. Los ceros los podemos quitar y ya tenemos la media aritmética. Vamos acá. Voy a comenzar, ¿cómo debería de ingresarlo? Sería la frecuencia por, y utilizo
la función abs, que es valor absoluto, ¿sí? Y es este número, o sea, el XY, menos la media aritmética. Pero como lo voy a utilizar para las demás filas, ese valor tiene que ir anclado, si no se va a cambiar solito. Entonces, ¿cómo se ancla? Con F4 veo que aparecen los símbolos de dólar. Cierro paréntesis, le doy Enter. ¿Sí? Igual, me está ofreciendo autocompletarlo. Está bien, démosle que sí. Pero recuérdense que esta sumatoria no es la real. Vamos aquí a autosuma o sumatoria. Elijo los valores, le doy Enter y ahí está. ¿Verdad? Muy fácil. ¿Por qué a este no le di aproximar? Porque me doy cuenta que los valores no tienen más de 2 decimales. Entonces no necesito. Para el valor de f por la diferencia al cuadrado, igual. Aquí voy a necesitar aproximar, pero primero lo voy a hacer sin aproximar porque la aproximación la puedo agregar después. Entonces sería frecuencia por, ¿sí? Y entonces tengo que voy a elevar ese paréntesis al cuadrado. Entonces aquí la función potencia se llama power. Power. Base, aquí donde dice base es la operación que quiero elevar, que en este caso es la XY menos la media aritmética, presiono F4 para dejarlo anclado, luego punto y coma, ¿sí? Y escribo el exponente que es 2, cierro paréntesis y le doy Enter. Pero me doy cuenta que todos tienen un montón de decimales, entonces voy a dejar que autocomplete. No, ¿por qué? Porque me doy cuenta que todos tienen, no lo voy, solo esta. ¿Y cómo lo arreglo? Me puedo venir acá y le doy round. Round. Pero el problema es que aquí le tengo que poner un paréntesis. Me voy acá al final, va punto y coma, un 2, cierro paréntesis, le doy Enter. Y ahora yo ya puedo venir y arrastrar. Y todo está bien. Le damos aquí en suma. Seleccionamos los valores, le damos Enter y ya tenemos la suma, ¿no? 56.801. Bueno, ahora bien, como ya sé que voy a usar la función de aproximación, en este ya lo voy a hacer. Voy a comenzar con round. Luego yo sé que va el número empieza con F multiplicado y ahora la diferencia va elevada al cubo. Entonces comienzo con potencia, que es power. El número es XY menos la media, F4 para que quede anclados, punto y coma, el exponente es 3, cierro paréntesis, punto y coma, los decimales son 2, cierro paréntesis, enter. ¿Le doy a autocompletar? Sí, pero tengo que estar sabido que este último número no es el correcto. Porque esa es una operación que está autocompletando con esto de acá que no es lo real. Le damos suma, lo que no se nos olvide, y le damos enter. Y tenemos el valor del cubo. Claro, si yo estoy seguro que estos valores son correctos, me doy cuenta que lo que me lleva tiempo teclear en hojas de cálculo o en Excel se hace muy rápido. Aquí nuevamente vamos a darle round, porque vamos a aproximar. El valor comienza con F multiplicado por, como es elevado a la cuarta, vamos a usar power. El número es XY menos la media con F4 para que quede anclado. Punto y coma 4, que es la potencia. Cierro paréntesis, punto y coma, la cantidad decimal es 2. Cierro paréntesis, enter. Y me está preguntando si autocompleto está bien, sabiendo que este último lo tengo que cambiar por la suma. Seleccionamos, le damos enter y ya tenemos todo lo que necesitamos. Muy bien. ¿Cómo se calcula la desviación media? En este caso son fórmulas más directas. Desviación media es el valor de la sumatoria del valor absoluto dividido simplemente n. Y me doy cuenta que me sale con varios decimales, pero este valor yo no lo voy a usar en otro lugar, o sea, no me sirve para algo más. Entonces puedo aproximarlo
visualmente con esta flecha, ¿no? Con esto que estoy presionando, y ya tengo el valor, 15.09. El valor de ese sí debería de tener 2 decimales aproximados realmente, no visualmente. Entonces ahí sí voy a utilizar round. La función para sacar raíz cuadrada es SQRT, ¿sí? SQRT del número, y el número sale de este valor que está al cuadrado dividido n-1. Entonces, abro un paréntesis, escribo la n, le resto 1, cierro el paréntesis, cierro el otro paréntesis, punto y coma, y la cantidad de decimales que son 2, y le damos enter. Y vean que se cumple que la S tiene que ser mayor a la de N. ¿Sí? Ahí vamos bien. Y mayor no por mucho, tiene que ser una diferencia que sea pequeña, por así decirlo. Vamos con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la división de la S sobre la media aritmética multiplicado por 100. Le voy a dar solo enter y vemos que queda en decimal. Generalmente debería de tener esto algo que me deje convertir los valores a porcentaje. Entonces vamos a ver si lo encontramos por acá. No tiene algo para cambiar el tipo de número, formato, número, y le decimos que es un porcentaje. Entonces vemos que me deja de una vez ya en porcentaje. Y ese porcentaje está entre 30 y 40%, es una media que tiene poca representatividad. Muy sencillo. La G es el coeficiente de asimetría, y para poderla encontrar es la sumatoria de lo que está al cubo, ¿sí?, dividido n por s a la 3. Entonces, como son dos datos, va paréntesis n por, y como es s al cubo, voy a usar la función de power, que es potencia. Sería el número, vamos a cerrar acá porque el número que voy a usar es la S, punto y coma, la potencia es 3, cierro paréntesis y le damos enter. Y me puedo dar cuenta que tiene muchos decimales, ya sabemos que eso los podemos quitar. La G no la voy a usar en otro lugar. Y como es un valor positivo, estamos hablando de una asimetría positiva o asimetría a la derecha, ¿no? Asimétrica a la derecha. Vamos con la C. En el caso de la C, es la sumatoria de lo que está a la cuarta, dividido s a la 4, entonces abro un paréntesis, n por, como voy a elevar a una potencia, uso power, el número es s, punto y coma, lo quiero elevar a la cuarta potencia, cierro paréntesis, y a esto le tengo que restar 3. Le damos enter, igual tiene muchos decimales, eso que no nos afecte, podemos acortarlos acá. ¿Por qué a estos no les di round? Porque este valor no lo voy a usar en otra operación, o sea, no me importa que queden los decimales escondidos. Como es un valor negativo, estamos hablando de que estos datos tienen una distribución platicúrtica. Y en cuestión de unos minutos uno puede terminar una tabla. Y claro, ¿existe el factor de error? Sí, si yo me hubiese equivocado en alguno de los valores, va a dar error, ¿sí? Va a dar error. Por ejemplo, ¿cómo me puedo dar cuenta? Por ejemplo, acá, ¿qué pasa si yo no hubiese puesto el símbolo de dólar? Y esto lo voy a explicar un poco rápido. Y luego arrastro. Vea, posiblemente me diga que hay un error. Miren, referencia. ¿Por qué? Porque está agarrando estos valores y se vuelve una cuestión cíclica. Le vamos a dar control Z, ¿verdad? Y ya está todo bien. Entonces, esta es la forma de usar hojas de cálculo, que es muy similar a usar Excel. Lógicamente las fórmulas están en inglés y hay que conocerlas. Pero si yo tengo este diseño bien estructurado y aprendo a utilizar las fórmulas correctamente, puedo ahorrarme muchísimo tiempo. Gracias.